Buenos días. Buen día. Días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Vamos a dar unos minutos para que se unan, un par de minutos más. Buenos días. Buenos días.
Bueno, aquí mientras se van conectando, vamos a hacer como algunos avisos parroquiales. Sé que a veces somos un poco repetitivas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo primero, muchas gracias por haberse conectado. Espero que estemos aprendiendo bastante. Recuerden que las personas que de pronto no pudieron estar en las sesiones pasadas, o si ustedes quieren repasar el material tanto de este taller como del primer taller que tuvimos, está disponible para que lo ayudemos a difundir, lo repasemos y lo compartamos pues como con los compañeros, porque la única manera es que nos pongamos a practicar. Lo segundo es que siempre les hemos dicho y vamos a reiterarlo siempre, recuerden que las inteligencias artificiales para usos corporativos deben ser aquellas que sean pagas. ¿Listo? Entonces, por ahora nosotros tenemos a Gemini y es muy importante que lo utilicemos para todo con las funciones que estamos aprendiendo aquí en el taller. Les recuerdo lo que nos hablaron desde operaciones y es que algunos hemos tenido tomadores de notas que no son Gemini y el pedido del equipo de operaciones es que nos acerquemos algún día que vayamos a la oficina para que nos hagan, nos retiren esto de los equipos de cada uno, porque no es como tan fácil retirarlo. Y los invito a que activemos las notas de Gemini, ¿cierto? Cuando ustedes entran a la reunión, ustedes tienen ahí la opción en la parte derecha de los cuadritos, así como cuando uno va a grabar reunión, ahí está todas las transcripciones y pueden tomar y les quedan las notas. Y después pueden hacer uso de Gemini para extraer comentarios, notas y demás. Entonces, hoy vamos a ver Google Sheets o el Excel de Google, ¿cierto? Que lo estamos utilizando bastante cuando estamos hablando de trabajo colaborativo, pero antes vamos a abrir un espaciecito de preguntas para ver si alguien tiene una inquietud, pregunta o tema que le quedó pendiente para ponerlo sobre la mesa de la sesión pasada, que fue alrededor de Google Docs. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario de la sesión pasada. Listo. Asumo el silencio como que no. Entonces, Estefa, yo creo que adelante, avancemos para que podamos aprovechar bastante esta horita que tenemos. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, equipo, entonces bienvenidos a este espacio de capacitación. Como lo mencionaba Ana María, el día de hoy vamos a abordar la temática de Gemini, pero esta vez dentro de Google Sheets. ¿Listo? Entonces vamos a ir validando como qué funcionalidades yo puedo tener desde la herramienta de Google Sheets con la ayuda de Gemini. ¿Listo? Entonces, primero, como siempre, recordamos los que debe tener un prompt, entonces siempre es como nuestro estandarte, siempre como recordarles qué podrían realizar dentro del prompt. Sin embargo, recordemos que cuando estamos dentro de Google Workspace, dentro de esas herramientas como Google Docs, Google Sheets, Gmail, bueno, diferentes herramientas que tenemos en nuestro ambiente de trabajo de Google, no necesariamente tenemos que tener esa estructura que estamos viendo. Si bien es nuestra, digamos que nuestro recomendación desde el lado de nube y desde el lado de Google, que siempre le demos un rol a Gemini dentro de sus aplicaciones donde más se debe aplicar estas variables o estos elementos. Entonces, siempre darle un rol como persona, dar esa tarea objetivo que queremos alcanzar, darle más contexto para que él tenga muchísimos más detalles en los que nos pueda ayudar con la instrucción para llegar a nuestra, digamos que ese objetivo específico, también tener el formato, si quiero un gráfico, una tabla, si quiero que la respuesta sea concisa, profesional, o quiero que sea informal, quiero que sea detallada. Entonces, a eso se refiere el formato, ¿listo? También algo que de pronto no he dicho en anteriores ocasiones, un prompt también se puede dividir en un zero shot o en un few shot. Y en ese caso viene siendo, en español, 0
por decirlo así, 0 ejemplos, entonces yo puedo tener un prompt donde yo le voy a dar la persona, la tarea, el contexto, el formato, pero no le coloco ningún ejemplo para que me dé la respuesta. Pero yo puedo tener un few shot, que significa poco ejemplo que puedo tener. Eso viene siendo un prompt en el que yo le detallo la persona, la tarea, el contexto y el formato, pero adicional yo le puedo agregar un ejemplo para que él me pueda seguir como el ritmo de la conversación. Entonces, es decir, por ejemplo, quiero redactar un correo del área de soporte, por ejemplo, el soporte TI. Entonces, actúa como un ingeniero de sistemas que va a hacer soporte de TI. Su tarea es darle respuesta a todos los integrantes de la organización de Coninsa. El contexto es que tengas en cuenta todos tus saberes a nivel de sistemas, de reparación de equipos de cómputo. Y formato, quiero que me des, no sé, un listado de soluciones que yo pueda tener, ¿cierto? Como ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, resulta que mi computador se está ralentizando, en el navegador no funciona bien. Respuesta, primero, ve al historial, borra el historial, ve al caché, elimina caché, actualiza el aplicativo Google Chrome para que funcione de una mejor manera. Entonces le estoy dando un ejemplo adicional a los 4 variables de ese prompt. ¿Listo? Para que lo tengamos como en cuenta adicionalmente. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ver dentro de esas herramientas de Google Workspace, la que, como dijo Ana María, perdón, vamos a tener como tal Google Sheets, o como lo conoceríamos coloquialmente, el Excel de Google. Entonces vamos a tener esa estrellita que hemos visto en todas estas sesiones, pero esta vez nos vamos a enfocar en Sheets. En inglés es Sheets, sino hoja de cálculo de Google. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de datos yo puedo generar en mi hoja de cálculo? Entonces, yo puedo crear fórmulas, puedo crear tablas, puedo generar análisis de datos, estadísticas, puedo crear gráficos, resumir, incluso pedirle pues que me traiga un correo electrónico como el resumen de un correo electrónico con el asunto o con un destinatario en específico, o incluso que me ponga al día con los últimos correos electrónicos. Igual ahorita hacemos un ejemplo, o yo quiero consultar una temática que está en la web, que me traiga información que no tiene nada que ver con mi hoja de cálculo, también lo puedo hacer. Crear imágenes también está disponible. ¿Listo? Entonces igual ya los vamos a ir viendo poco a poco en los ejemplos. Dudas e inquietudes que tengamos, recordemos que en la parte inferior del Meet tenemos una manito que podemos levantar y ahí yo cedo la palabra para que puedan hablar. Vamos a tener de pronto, para los que no queramos abrir el micrófono, tenemos el chat para que dejemos por medio de texto las dudas e inquietudes que tengamos. Recordemos que todas las dudas son importantes porque la idea es sacarle el máximo provecho al espacio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Aquí dice acá, manos a la obra. Yo voy a ir acá a los 9 punticos del panel de aplicaciones y voy a ir, miren que acá se ve fácilmente hojas de cálculo. Si no lo encuentro, yo también podría buscarlo en el Marketplace de Google, pero por lo general ya viene. Miren que es así, tiene una hojita verde, tiene adentro como unas celdas en un cuadrado, entonces vamos a tener las hojas de cálculo de Google. Entonces ya estamos dentro del Excel de Google, como mencionábamos coloquialmente. ¿Listo? Entonces, aquí llegamos a las hojas de cálculo. Vamos a tener 2 opciones para la creación de hojas de cálculo. Tenemos hoja de cálculo en blanco o una galería de plantillas. Entonces, aquí también pueden ustedes utilizar ciertas galerías de plantillas que nos da Google, que nosotros podemos seguir, por ejemplo, un diagrama de Gantt o una planificación de proyectos o control de horas. Bueno, van a tener muchas plantillas que pueden utilizar. Yo por acá voy a generar una nueva hoja en blanco. Listo, para que hagamos como toda esta inmersión dentro de Gemini con Google Sheets. Listo, entonces voy a colocar acá. Cuéntame, Juan Manuel. Traté de entrar mientras hablabas a nuestra hoja de cálculo por Coninsa y Sí, no nos señor. aparecen plantillas. ¿Las tiene que cargar Coninsa? No, señor, ellos vienen, déjame ya te muestro.
Pueden tener plantillas propias de la empresa, como me apareció ahorita, pero aquí en Galería de Plantillas, mírate si de pronto te sale esta opción. No, ya, sí me sale, pero cuando Y acá en general, bueno, también otra opción sería que esté deshabilitado desde consola. Entonces ahí el área TI validen que tengan habilitadas las plantillas en los documentos de Google. Puede ser que los tengan deshabilitado también. no aparece en general, listo, solamente en Coninsa Ramón HCA no aparece nada, pero en general Ah, sí. exacto. En general son las de Google. Ya digamos que las que tienen que ver con su empresa, ya es que las suba directamente la empresa. Ok. Porque, por ejemplo, estas ya sería, mira, por ejemplo, acá también no tengo plantillas, porque no han subido. Listo. Sería más que la organización pues tenga estas plantillas. ¿Listo? Perdón, Bueno, ¿cómo fue que te fuiste a general para yo poder ver? Que no vi cómo te fuiste a general para ver las plantillas. a general, tú vas acá en la galería de plantillas y te sale al ladito del nombre de Conince. Bueno, dejémoslo acá abierto por si también ahorita hay otra duda. Pero sí, es al ladito que dice general. Esas son todas las de Google. Acá voy a colocar inducción o sesión Google, o bueno, hojas de cálculo de Google mejor, hojas de cálculo de Google y coloquemos Conince. Y ahorita al final les comparto, acabo de hacer una práctica no recomendada, pero acá por temas de más de que les comparta la información, igual se los voy a dejar acá. Voy a colocar acá hoja de cálculo de práctica. Estefan, lo que pasa es que algunos, por ejemplo, se pueden confundir, porque, por ejemplo, a mí, cuando tú entras, no me aparece general, sino hoja en blanco, ¿cierto? Entonces, de pronto algunos se pueden confundir, Esta que de dice acá. hoja de cálculo, entonces dice la nota de gastos, o sea, las que tienes ahí ya predeterminadas, y al ladito dice hoja de cálculo en blanco, no, exacto. Entonces, a algunos de pronto no les aparece arriba general. Ah, ok, listo, perfecto. Sí, lo identifican, gracias María. Aquí lo identifican con, esta es para en blanco, pero si queremos plantillas es esta galería de plantillas. Ahí sí lo abrimos y cuando ya lo abrimos tenemos la ventanita de general. Exacto. De pronto es por eso que lo estaban viendo antes. Lo querían de pronto ver de una en el listo, en la primera pantalla. Perfecto. Bueno, acá les voy a compartir en el chat que vamos a ir trabajando. Igual, pues al final ya lo visualizan, igual si quieren ir entrando también. Listo, entonces aquí vamos a empezar a utilizar Gemini y recordemos que va a estar acá en la parte superior derecha. Listo, entonces acá vamos a tener la opción de Gemini, Gemini Alpha dentro de hojas de cálculo. Listo, entonces acá ¿qué voy a poder realizar? Puedo crear una tabla, puedo decirle que me ayude a crear una fórmula, puedo crear una imagen, puedo decirle que me ponga el día del correo, pero igual ya vamos haciendo como cada una de las acciones. ¿Listo? Ahora, yo dentro de esos ejemplos que puedo hacer, digamos que aquí no tengo ninguna base de datos, yo podría, aquí voy a utilizar un prompt que yo tengo acá preparado como para agilizar, y acá voy a decirle crear una tabla con un registro histórico de incidentes que incluya fecha, hora, ubicación, dirección en Colombia, tipo de incidente y cliente. ¿Qué voy a hacer? O sea, que me dé información demo, o sea, que invente información para yo tener una fuente de datos. ¿Listo? Entonces yo aquí le estoy diciendo que me cree una tabla con un registro histórico de incidentes que pueda tener una empresa. ¿Listo? Entonces miren que acá él generó este registro que tengo acá. Si yo quiero información adicional, ¿qué debo hacer? O sea, decirle que cree más columnas, que tenga en cuenta cierta información. ¿Qué voy a tener acá a disposición cuando yo genero ese prompt? Puedo volver a editarlo con este lapicito que estoy señalando acá en la parte superior derecha. Voy a poder visualizar si es correcto o si es incorrecta la información que yo le solicité que me creara. Entonces ya pues depende del uso que yo quiera darle. Entonces voy a tener esa data que yo puedo insertar. Miren que abajo
me va a mostrar el botón de insertar. Entonces ya yo voy a tener la opción de agregar la data o esa información. Yo decido si lo cierro y no uso ese cuadro o esa tabla, o lo inserto, porque me sirve, o puedo calificar si estuvo bien, si estuvo mal. Listo, entonces aquí vamos a darle que lo inserte para utilizar los datos. Ahora, ya tengo la información, quiero utilizar esta data, ¿qué más puedo realizar yo? Entonces aquí importante, también yo hubiera podido copiarlo, puedo darle en esos 3 punticos y reintentar que me genere una nueva información, también lo puedo realizar o calificarlo. Entonces, digamos que esas calificaciones lo que ayudan para que los desarrolladores de Google pues mejoren el código de entrenamiento de Gemini. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué más puedo yo realizar si ya tengo un registro de incidentes que puedan ocurrir? En este caso lo tomo por el área TI, o yo ya tengo una información y ¿qué más puedo realizar? Yo incluso le puedo decir que me ayude a estandarizar los datos. Entonces, va a depender de qué tipo de información quiero tener yo. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar nuevamente aquí un prompt diferente. Vamos a pegarlo acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estandariza la tabla de datos que contenga la columna cliente, incidente, o sea, que me lleve un orden diferente, fecha y hora en una sola columna que se llame fecha y hora incidente, las direcciones, cambia la calle por CL, la carrera por CRAP, creo que acá hay carrera, sí, hay calle, listo, y extrae el barrio en una columna. Aquí no tenemos barrio, entonces aquí podría ser la ciudad. Entonces aquí voy a modificarlo. Extrae la ciudad en una columna diferente. También extrae el día de la semana, aquí no tenemos día de la semana, pero él lo debe consultar en el calendario, qué día de la semana cae el 15 de enero, y también mencionamos franja horaria de cada cliente. Entonces, ¿de qué intervalo, de qué conjunto de datos? Entonces, va a depender del conjunto de datos que yo tengo. Entonces, miren que yo acá señalé mi información. Cuando yo señalo de esta manera dónde está mi información, miren que acá voy a señalar dónde puedo encontrar el intervalo. En la parte superior izquierda, donde estoy señalando en verdecito, puedo copiarme este dato y este dato es el que le va a pegar a Gemini. ¿Por qué? Porque le voy a decir que trabaje con estos datos. ¿Listo? Entonces voy a tener la opción de que él tome de referencia, miren que acá nos está mostrando que nos va a tomar esa referencia. Si tienen más datos, obviamente con más datos, aquí ya va él comenzar a estandarizar la data. Entonces, ¿qué pasó acá? Me va a traer la data en el orden. Mire lo que él hizo, entonces acá me está mostrando todos los pasos de análisis que realizó, es decir, me va no solo a arrojar la tabla, sino que me va a detallar el análisis paso a paso que hizo para poder obtener el resultado de mi prompt dentro de Gemini. Listo, entonces ahí vamos a tener esa opción de que podamos utilizar como un paso a paso que nos estandarice los datos, para de esa manera pues ser más ordenados en la data, tener la información más estructurada. ¿Listo? Entonces acá ¿qué hizo? He estandarizado la tabla de datos de incidentes, incluyendo las siguientes columnas: fecha y hora, una combinación de la fecha y la hora del incidente, ubicación, cambió las direcciones que habíamos mencionado, la ciudad fue extraída, día de la semana, bueno, entonces acá vamos a visualizar. ¿Listo? ¿Dónde lo quiero insertar? Entonces miren que acá, ¿qué quiero insertar? Porque hay dos cosas diferentes que podemos insertar acá. Vamos a tener una, que es esta inserción de acá, que es la inserción solo de la tabla. ¿Listo? La inserción de acá abajo, ¿qué me va a pegar? El análisis que hizo Gemini y la tabla en conjunto. Entonces, si yo solo quiero la tabla, solamente le damos en este primerito que estoy señalando. Entonces, ¿dónde lo quiero visualizar yo? Si yo acá quiero hoja 1, pero yo le digo acá insertar, va a depender en qué celda yo estoy ubicada. Bueno, no lo quería acá. Le doy control Z y me ubico donde yo quiero, o me puedo ir hacia otra hoja, es decir, creo otra hoja y aquí lo que hago es ubicarme en esa primer celda A1
y inserto la tabla. Entonces miren que acá tenemos la tabla. Si yo le diera insertar con el otro botón, ¿qué pasaría? Me va a insertar de acuerdo a lo que yo quiera. Quiero insertar solo el texto. Miremos cómo nos inserta solo el texto. Entonces miren que acá, si lo abrimos, nos va a dar más información en texto. Entonces no me sirve, no es información relevante para mí. Le vamos a dar control Z acá, listo. Ahora, insertar solo la tabla, incluso también me dice solo la tabla. Bien, es lo que ya habíamos hecho antes. Insertar todo, ¿qué me va a traer en todo? El prompt, el análisis y la tabla. Voy a dar igual control Z para que, era como para que viéramos a qué se refería. Pero mi recomendación como tal es, donde esté la tabla, démosle en el botón insertar para que sea más fácil. Listo, entonces miremos acá de acuerdo a lo que le habíamos mencionado. Le dijimos que primero tuviera cliente. Bien. El tipo de incidente, que nos uniera la fecha y hora, nos unió la fecha y hora, vamos a validar, por ejemplo, Ecopetrol si efectivamente era fallo de red, que nos haya traído la información, acá estoy en hoja 1, Ecopetrol, fallo de red, el 15 a las 9:30, miremos en la tabla 2, el 15 a las 9:30, Bogotá nos separó también, no le dijimos que eliminara, o sea, fue tan obediente que nos dejó tal cual la dirección, pero adicional nos dio la columna. Si nosotros quisiéramos que hubiera eliminado acá la dirección, tendríamos que haber dicho, en ubicación solo agrega la dirección y elimina la ciudad y llévala a otra columna. Esa hubiera sido un prompt diferente, ¿listo? Ahora, ya sería validar, por ejemplo, en la fecha, miremos uno que no esté tan lejos, denme un momento, miro acá en mi calendario, por ejemplo, en noviembre, el último, el 25 de noviembre, efectivamente es un lunes, acabo de ver, y efectivamente es un lunes, entonces hizo bien la validación de la fecha que fuera un lunes. Listo, nos trajo la ciudad que era, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, listo, entonces nos estandarizó bien la data. Ahora, la hora, miren que acá es las 9:30, si es la mañana, las 2 de la tarde. ¿Listo? Entonces vamos a tener la información. Cristian deja acá una duda. Listo, ya te dejo nuevamente el link de la hoja de cálculo ahí en el chat. Listo. Perfecto, entonces miren que ahí vamos estandarizando nuestros prompts. Recordemos siempre, si queremos que cree una tabla, siempre decir crear una tabla. Aquí ya vamos, es directo a ese objetivo que queremos alcanzar. Si queremos estandarizar, estandariza la tabla de datos y damos el orden que queremos y las modificaciones exactas que queremos lograr. Listo, para que lo tengamos presente. Ahora, cuéntame, Juan Carlos. Ahí donde dice fecha y hora del incidente, se hubiera también podido decir en el prompt que para eliminar esa franja horaria habría que especificarle que fuera AM o PM y más bien eliminar esa columna como franja. Habría que especificar eso así, tal cual. Exacto, sí, señor. Yo porque exactamente le dije que agregara la franja horaria, porque Ya. mira que acá no estaba. Acá incluso estaba AM y PM, o sea, lo que yo hice Oh, fue el contrario de lo que mencionas, pero sí hubiera sido válido. ok. Vale. Bueno, entonces continuemos acá. Entonces, perfecto. Aquí ya nos hizo la estandarización de la data. Bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer yo? Ya aquí puedo preguntar sobre la tabla que yo tengo. Entonces, puedo preguntarle aquí si él encuentra que haya un incidente común. Aquí, por ejemplo, miren que la mayoría creo que cambian. Entonces, por ejemplo, si yo aquí vamos a colocarle este problema de acceso con este root de software para que tengamos al menos un dato repetido en la que podamos preguntar. Entonces aquí voy a abrir nuevamente Gemini. Miren que en los 3 punticos yo puedo borrar el historial y volver a iniciar mi charla con Gemini. Acá, ¿qué voy a decirle? ¿Cuál es el tipo de incidente más común? Entonces él debe validar qué tipo, bueno, acá lo tomo como si estuviera vacío, esperemos, acá lo vuelvo y lo cargo y lo señalamos.
Listo, volvamos acá. Preguntémosle nuevamente. ¿Cuál es el tipo de incidente más común? Acá el tipo de incidente, bien. Vamos a ver que acá ya nos da la información, toma la referencia de los datos y me dice problemas de acceso. Si yo le hubiera dejado la información anterior, vamos a ver si acá nos toma el deshacer, por lo que cambié de, creo que era error software. Si yo vuelvo y hago la misma pregunta donde no hay uno en común, miren que acá me dice el tipo de ocurrencia, bueno, acá volvamos a borrar porque quedó como con el caché, aquí habríamos que volver a actualizar porque ¿qué pasa? Él tiene como la fotografía de la tabla anterior, entonces volver a hacer la misma pregunta. Aquí nos debe decir que no hay, venga, mire si acá se repite, miren, nos dice el tipo de incidente más común, fallo de red, fallo de seguridad, de red, no, debería ser, vamos a colocarle acá no hay un incidente común. Está bien. También puede ser una conversación, porque miren que ahí no se repite ninguno. Revisé los datos y tiene razón, el conjunto, o sea, hay uno de cada uno. Ya tendríamos que tener datos repetidos, entonces, por ejemplo, ¿cuál otra hubiera sido? ¿Cuál es el día de la semana? Creo que alguien tiene el micrófono abierto, porfa, me colaboran. Gracias, listo. Entonces acá puede ser, ¿cuál es cuál es la franja? También podría ser, ¿cuál es la franja horaria más común? ¿En qué ocurren en qué ocurren los incidentes? Entonces ya es ir indagando dentro de Gemini cuáles esas preguntas que yo puedo hacerle para que le haga un análisis o también incluso que nos genere estadística. Entonces va a depender. Entonces miren que nos dice 4 en la mañana y efectivamente son 4 que tenemos acá en la mañana y 2 en la tarde. Entonces, bien, listo. Entonces ahí vamos teniendo la información. Como siempre recordemos que somos los profesionales responsables que podemos siempre validar, no podemos, sino debemos porque somos los profesionales que al final tomamos la decisión, usamos o no usamos los datos que nos está otorgando Gemini. Listo, dentro de esta información yo también qué otra pregunta poder haber hecho. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la ciudad? Puede ser la ciudad con mayor número de incidentes. Aquí, perdón, que le di clic donde no era. ¿Cuál es la ciudad con mayor número de incidentes? Esperemos acá que termine el prompt, está todavía pensando. Acá no tenemos ninguna repetida, esperemos acá. Miren que igual nos dice, revise los datos y en el conjunto actual todas las ciudades tienen el mismo número de incidentes con una ocurrencia. Entonces, bien, listo. Entonces va a depender qué análisis y qué preguntas quiero hacerle yo a Gemini para generar un análisis dentro de esos mismos datos. Ahora, yo también, ¿qué puedo realizar? Entonces yo aquí voy a copiar, simplemente voy a copiar como ejemplo para tener datos repetidos. En un momento acá, control Z, añadamos más bien acá. Y vamos a repetir acá datos. Para poder hacer unos gráficos y que nos muestren datos. Entonces, por ejemplo, que haya como más datos repetidos. Listo, yo creo que aquí. Listo, entonces ahora vamos a decirle
que nos genere un gráfico de barras, por ejemplo. Entonces voy a colocar acá mi prompt y le voy a decir, crea un gráfico de barras que muestre el número de incidentes por cada tipo de incidente. O sea, le señalo entre comillas esa columna para referenciarlo aún más. Listo, entonces esperemos acá que nos genere el gráfico. Mírenlo acá, yo lo puedo insertar en la parte de abajo, yo puedo crear una nueva hoja y decirle acá, voy a cambiar acá los estandarización, tabla, por ejemplo, en el nombre de la hoja, y acá gráfico de barras. Listo. Aquí en este gráfico de barras, ¿yo qué puedo hacer? Inserto mi gráfico. ¿Qué me va a insertar él? Me va a insertar la tabla de donde obtuvo los datos, es decir, me va a traer la información de la tabla original, pero esta vez como la graficó. ¿Listo? Entonces me va a, por decirlo así, sintetizar la información que tenemos y nos va a dar el gráfico. Con el gráfico acá, ¿qué podemos hacer ya cuando lo insertamos? Lo podemos mover, lo podemos cambiar de ubicación. Yo paso sobre el mouse y miren que me va a mostrar fallo de red 3, falla de seguridad 2, error de software 1 y así sucesivamente de acuerdo al análisis que tiene. Ahora, aquí yo también podría editar el gráfico, sí, yo voy a tener acá unas opciones de edición que ya va a depender si quiero cambiar el tipo de gráfico que me otorgó Gemini, pero miren que es rápido, pues en cuestión de menos de un minuto tenemos ese gráfico diseñado y realizado. También puedo personalizarlo, sí, puedo darle otro estilo, puedo darle títulos al gráfico, cambiar el título que tiene, darle por ejemplo negrita, que esté centrado. Entonces ya va a depender qué tipo de estilo quiero yo en mi gráfico, los colores, las leyendas, entonces va a depender mucho de qué información quiero obtener de mi hoja de cálculo. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera tener no solo un gráfico circular, entonces también yo podría, me vuelvo a mi Stephanie, ¿fue a mí sola o a Silencio. Stephanie? No, se fue la U. de Sí, mi se fue. momento. Estefan, Está en silencio. Ahí ya me escuchan. sí, Sí. ya. Listo, voy a apagar acá la cámara. A ver si mejora todo. Listo. Entonces, ahí ya estoy listo. Bueno, entonces vamos a colocar acá el prompt que tengo. Y el prompt va a ser el siguiente, que yo creo ya puedo prender la cámara. Listo, entonces crea un gráfico y le vamos a decir que me crea un gráfico circular que agrupe los incidentes por franjas horarias para ver qué hora del día pues ocurren más estos incidentes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver qué referencia también nos toma. Debe tomar la referenciación de esta tabla. Listo, igual acá no hay noche, entonces también sería diferente el gráfico si fuera otra opción. Miren que acá incluso, acá lo estaba pegando y cuando lo inserté se generó una nueva. Entonces no hay necesidad de crear una nueva hoja porque cuando se inserta, miren que lo trae automático. Entonces, por ejemplo, acá le digo insertar, me debe crear otra hoja. Efectivamente, miren que acá me lo creó. Distribución de incidentes por franja horaria. Entonces acá nos muestra la tabla, en la mañana hubo 8, en la tarde 4. Entonces también tengo mi gráfico de cuánto porcentaje es en la tarde y en la mañana también. ¿Listo? Entonces tenemos en 33% en la tarde y 66% en la mañana de ocurrencia de estos incidentes. Entonces va a depender de los datos que tengamos. Ya sé que obviamente a nivel empresarial manejamos un volumen más alto de data o datos ya financieros, otro tipo de data como inventarios, entonces también como para que vayamos aplicándolos en cada una de las áreas. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento que tengamos? Cuéntame, Juan Carlos. Stephanie, una pregunta. Esto que estamos viendo ahora
digamos que vos entraste y estás generando esas tablas con las hojas de cálculo de Google, ¿cierto? Sí, señor. Pero una duda, si uno ya tiene una tabla de cálculo hecha desde el Excel normal, pues que no tiene infinidades de tablas con mucha información, uno podría insertarle digamos, en esta tabla, digamos, una tabla hecha desde el Excel que uno pues maneja acá en este Excel en esta hoja de cálculo de Google y darle en el prompt y poder manipular esa información y sacarle, digamos, todo lo que vos has estado haciendo sobre estas tablas creadas que las hiciste ahí, pero digamos, si uno ya tiene una tabla hecha, como te digo yo, en el Excel normal, uno podría insertarla acá y darle al prompt la referencia a esa tabla que yo estoy insertando para que me haga X resumen, para que me haga los gráficos que estás diciendo, para que haga, Sí, señor. etcétera, etcétera. Sí, 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 señora, así es. Igual, cuando ustedes tengan información de otra, por ejemplo, ingresan a la hoja de cálculo de Google, crean una nueva hoja de cálculo y aquí hay una opción que se llama importar. ¿Qué hace eso? Traernos la información del Excel de Microsoft. Entonces van acá arriba en archivo y le dicen importar. Esa importación aquí luego van a ir a subir. Entonces van a archivo y en archivo importar y luego subir. ¿Esto qué hace? Subir de manera local el archivo dentro de la interfaz de Google. Si pueden convertir el documento, es decir, si lo tienen en Drive y abren un documento de Excel, él arriba les va a mostrar, acá va a mostrar una franja amarilla que dice que no es formato Google, sino Excel. Y también pueden en archivo, aquí les va a salir una nueva opción que dice convertir a hoja de cálculo de Google. Ahorita si quieren, creo que acá debe haber un ejemplo. O sea, ustedes también lo pueden subir al Drive, o sea, tenerlo guardado en Drive. Y ese que tienen en Drive, convertirlo a una hoja de cálculo de Google. Tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque son lenguajes diferentes, los sistemas. ¿A qué me refiero? Excel de Microsoft está programado con Visual Basic, si no estoy mal. Y Google, hoja de cálculo de Google, está programado en JavaScript. Entonces pueden haber cosas que no se migren correctamente para que lo tengamos presente. Miren, por ejemplo, acá el logo. Ya doy la palabra en un momento. Aquí este logo es de Excel. ¿Y cómo identificamos? Tiene acá un punto XLSX. Si yo abro esta información o esta data, arriba me va a mostrar que tengo, no es un botón amarillo sino verde que me dice .xls. Si yo me posiciono sobre él me dice formato Microsoft Excel. ¿Qué puedo hacer yo para trabajar con Google de manera como más cómoda y recomendable? Es guardarlo como una hoja de cálculo de Google y ya trabajarlo en línea. Pero tener cuidado si son macros porque van a ser diferentes. Entonces también pues ir como haciendo prueba-error. Si se convierte a hoja de cálculo de Google, eliminar una de las dos para que no tengan como duplicidad de la data. ¿Listo? Pero sí pueden utilizarlo para hacerle análisis sobre data preexistente. Aquí pues porque estaba buscando ejemplos específicos, pero sí pueden hacerlo. Creo que continúa Iván, si no estoy mal. gracias, Esther. Buenos días, Stephanie. Buenos días. Stephanie, para continuar con la pregunta que hacía el compañero, ¿uno puede hacer macros, digamos, exportando una hoja de cálculo de Excel? ¿O no lo deja? Ahí ¿Presenta conflictos? presenta conflictos, sería bueno que de pronto si conoces o tienes la manera de sacar el código, te ayudes con Gemini a que te cambie el código de Microsoft a Google y acá para hacer macros tú utilizas AppScript. AppScript es el que te permite, pero se realizan acá creo que sacan herramientas, dame un momento, creo, aquí en extensiones, grabas una macro. ¿Cómo se hace una macro? Puede hacer referencias absolutas, es decir, que lo que yo haga se va a aplicar exactamente en la misma celda, o la relativa, y es que se cumplan ciertas funciones para que ciertas celdas tengan acciones. Entonces, digamos que funciona un poquito más diferente de la Excel, pero se pueden grabar también y se guardan para usarse posterior. Digamos que eso ya es otra charla diferente, pero
lo pueden tener en cuenta. Igual les ha funcionado a algunos clientes que lo importan y sube bien, o sea, cuando son cosas sencillas, pero ya cuando son súper elaboradas sí pueden generar conflicto, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, de pronto hacer una prueba, si no se daña, pues puedes continuar con eso, si no replicarlo en hoja de cálculo de Google. Cuéntame, Juan Carlos. Claro que sí. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera es, ¿qué recomiendas más? ¿Importar el archivo así como lo acabaste de mostrar, tipo XLS? O, por ejemplo, estamos en este archivo como tal, donde estamos como centralizando la información y queremos empezar a preguntarle cosas de otros archivos. Si se supone que ya está integrado con Drive, Ujú. taguear el archivo en la opción de Gemini y como decirle, vení, dame la información de, no sé, de proveedores, del archivo de proveedores, cuáles son los que aplican, ¿cierto? Eso como ejemplo. O es mejor trabajarlo local, como importarlo y traer la información mejor a una hoja para poder procesarlo de manera local en el archivo. Mi recomendación, por ser de Google, todo en la nube. Todo en la Entonces, nube. para mí, en la nube. ¿Por qué? Porque mira que tú colocas acá el arroba, este Ok, arroba que estoy colocando, y ok. tú puedes llamar archivos de tu Drive, que es lo que tú decías. Ujú. Por ejemplo, nombras este y tú dices de la columna, ¿qué era lo que decías? De la columna Proveedores, pues, por ejemplo. A o el nombre de proveedor. Dime cuál fue su gasto en tal fecha. Entonces, claro, él puede ir a buscártelo directamente. Pues aquí no, porque pues no tengo el dato del proveedor, pero algo así podrías hacer, porque él puede ir a analizar el archivo que tienes en Drive. O sea, si está acá en Drive, él lo puede ir a consultar. Preferiblemente que todo esté en hoja de cálculo de Google, no así como, Sí, como sí, subido en sí, Excel, sí, sino de como nuevo. importada la información. ¿Listo? Pero sí lo puedes trabajar de esa manera. Perfecto. Y la siguiente sería, la segunda pregunta sería sobre, al yo importar un archivo de Excel, qué me recomiendas más? ¿Tenerlo, la información básica? Pues porque yo entiendo que también ya me ha pasado que cuando voy a tratar de pasarlo, de importar un archivo de Excel al Drive y después lo abro, muchas fórmulas no me aplican, porque obviamente no son las mismas, por lo que tú estabas comentando, porque pues, no sé si de pronto hay algún conflicto entre Basic y JavaScript, entonces es mejor, como quien dice, antes de importarlo, mejor trato de las columnas formuladas, tratar de pasarlas a texto normal o a números normales, o ¿qué me recomiendas? Bueno, digamos que ahí no se trata como de que cambien su forma de trabajar, sino que va a haber una diferencia en funciones. Unas son iguales, un buscar B es igual, un contar si es igual, pero, por ejemplo, en hojas de cálculo o en Excel pueden manejar fórmulas que son únicas. Esas fórmulas únicas no van a migrar correctamente. Por ejemplo, yo tengo un cliente que él utiliza una fórmula que no señala exactamente las columnas, sino que en Excel ustedes le pueden dar un nombre a la columna y llamar ese nombre de esa columna. En Google no migra correctamente. Entonces, les aconsejo que se guíen con Gemini Web, gemini.google.com, para que les ayude a transformar esas fórmulas que generan conflicto, porque ahí sí va a tocar hacer un proceso de transformación de la data para que la puedas tener. Ya te paso esta lista de funciones. También hay unas fórmulas pues muy ganadoras que son solo de Google, donde tú puedes incluso darle como una optimización al peso de una hoja de cálculo con, por ejemplo, import range. Import range, si tú le das una URL de otro archivo y te traes esa data a una nueva hoja de cálculo, no te va a agregar peso a tu archivo, pero sí vas a poder trabajar con esa data, como para que explores de pronto esas funciones. Perfecto. Gracias. ¿Listo? Pero es más como hacer un proceso de transformación. Más como adaptar. Perfecto. Exacto. Cuéntame, John. Hola Stephanie, tengo dos preguntas. Una, pues hasta acá hemos visto que se generan tablas de datos. También Gemini tiene la opción de generar tablas dinámicas sobre esas tablas de datos. Y la segunda, pues tú has generado, digamos, gráfico por gráfico. Gemini tendrá la capacidad de generar un dashboard interactivo. No, dashboard no. Ahí sí te recomiendo, no sé si has visto Looker Studio.
Sí, Lo que él estudia es la herramienta de Google para hacer dashboards. ok. Ya aquí sería hacer gráfico por gráfico. Y la otra que me habías dicho se me escapó. ¿Me recuerdas por favor? Tablas dinámicas. Ah, ok. Esa es una actualización que está próxima en realizarse. Ahí estuve pues validando como en blogs y menciona que próximamente va a estar disponible. Entonces hay que estar pendiente de las actualizaciones. De pronto ensayar a hacer prompts que vayas validando, pero ya les doy una página donde pueden suscribirse a esas actualizaciones. Pero próximamente va a estar disponible para que estén pendientes. Ya les digo cuál es la página. Se las voy a enviar por acá. Envié pues cualquier actualización, pero ese link que les envié es este y se pueden suscribir acá en la parte superior. Les manda actualizaciones diarias de no solo de Gemini, sino de toda la suite, para que lo tengan presente y dan ejemplos de cómo aplicarlos. Entonces ya pues va a depender, por ejemplo, acá se pueden ubicar en Gemini y pueden ver qué información adicional pues hay. Listo, pero sí va a estar próximamente para que estén pendientes. Y había que mandar esta lista de funciones. Listo. Y vamos a ver también acá otro ejemplo, aunque ya se nos está acabando el tiempo. Yo, por ejemplo, podría tener, aquí voy a decirle también que me genere una nueva tabla. Coloquémosle acá una nueva. La voy a llevar acá al final. Y voy a decirle, aquí al revés, llevemos esta lista. Estoy acá en blanco, voy a decirle nuevamente que me cree una tabla, pero esta vez con datos de un cliente en específico. Por ejemplo, si es una empresa de seguridad, número de guardas asignados, rondas realizadas, así como pues un ejemplo rápido. Pero acá no le vamos a pedir que nos dé data en general o que nos cree gráficos, sino que me haga un informe ejecutivo. Listo, ya doy la palabra o miro en el chat que hay de dudas. Denme un momento. Ah, bueno, acá no nos lo está tomando. Bueno, yo acá tengo unos datos de otra tabla, lo voy a tomar. Vamos para trabajar con esto. Listo, entonces acá yo ya había hecho un prompt similar. Si no funciona, iterar lo que les mencionaba en muchas de las capacitaciones, porque a veces es el caché del mismo Gemini, varias personas en el mismo dominio haciendo muchos prompts, entonces también puede colapsar un poco. No es lo regular que suceda, pero puede ocasionarlo. También cambiar el estilo del prompt para que, digamos, como vuelva a generar un análisis más crítico. Listo, acá voy a decirle, voy a borrar este histórico que ya no lo necesito y voy a decirle que me ayude generando un resumen ejecutivo. Entonces voy a decirle acá la información. Genera un resumen ejecutivo para el centro comercial, porque acá lo dice enfocado en un centro comercial que tienen pues, rondas de seguridad, entonces él acá lo va a tomar de acuerdo a este rango de la A1 a la M14, miremos si hay M14, bien. Entonces miren que acá nos dice resumen ejecutivo, operaciones de seguridad, centro comercial, durante el periodo analizado, las operaciones de seguridad, rondas de vigilancia se completaron denme un momento acá. En un 98.44%, gestión de alertas no se registraron, impacto de novedades no se registraron. Esto obviamente es más resumido que lo que podemos tener en Gemini en la web, pero nos da un análisis, un resumen ejecutivo de esta información. Ya pues va a depender el prompt si queremos alargar un poco más la información. Ahora, ¿qué más puedo realizar en Gemini aparte de tablas? Puedo también solicitarle de pronto fórmulas, entonces, no sé, créame una fórmula que me sume o me divida las rondas completadas. Bueno, va a depender como de la información que yo quiera tomar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, voy a decirle crear una fórmula
una fórmula, no sé, para colocar o para buscar. Ahí me puede traer un buscar B o que me pueda validar. Colocamos acá, crea una fórmula para validar si el total de rondas programadas fueron rondas completadas. Entonces, él debe crear una fórmula que me permita realizar esto. Ahora, ¿él qué va a hacer? Aquí, por ejemplo, me hace una suma, pero yo también podría decirle como muéstrame la diferencia entre las rondas programadas y las completadas. ¿Ya yo qué haría? Sumar o insertar esa fórmula y desplegarla en el resto de las celdas. O yo también puedo decirle que me cree una imagen. Él también va a tener la capacidad de crear una imagen. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo decirle, crea una, coloquemos este ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, crea una imagen de un perro con gafas. Entonces él va a tener también la capacidad de generarnos imagen dentro de Excel. Recordemos que dentro de hoja de cálculo de Google. Vamos a tener la opción de ya decirle, por ejemplo, que no quiero una imagen realista o genera una imagen que no sea realista, sino tipo o estilo cartoon o animada. Entonces él ya lo debe crear. Si yo uso cualquiera de estos, pues lo puedo realizar, lo puedo insertar. Entonces voy a tener la opción de utilizarlo. Recordemos que esta imagen queda en propiedad de Coninsa si estamos en la cuenta corporativa. Ahora abajo, entonces miren que acá ya lo hizo en forma de animación. Entonces va a depender qué tan detallada es la data que yo le doy o el prompt que yo le doy para poder utilizar esta imagen. Entonces miren que acá tengo el uso de las dos imágenes. Obviamente ya pues lo utilizamos de acuerdo a la información que tengamos en nuestra hoja de cálculo, si es viable utilizarlos de este medio, si no, lo mismo en Google Docs, también pueden generar imágenes desde Google Docs, correos electrónicos desde Google Docs. ¿Listo? Adicional, la parte de crear imágenes también, ¿qué puedo hacer? Pues ya vimos que analizar datos, obtener estadísticas, no sé cómo puedo mostrar la regresión y la predicción de los datos, bueno, ya como validar diferentes tipos de cuestionamientos que yo lo puedo hacer con respecto a la data que yo tenga, o qué análisis puedes obtener de toda esta base de datos que tengo, o muéstrame patrones que tienen las tablas, validar como esa información. Entonces siempre ser muy detallados en la columna, en los intervalos, en el nombre de esas columnas para dar los datos respectivos. Generar gráficos como ya lo vimos, entonces vamos a tener esa opción de crear, por ejemplo, un gráfico de porcentajes, de líneas, también un gráfico de pronto que queramos que muestre en el eje X las fechas y en el eje Y el total, entonces vamos a ver pues diferentes opciones. También lo había dicho al principio que podemos solicitar información de nuestro correo electrónico. Entonces yo podría incluso desde acá decirle ponme al día de los últimos correos de revisión mensual. ¿Qué va a depender? Yo tengo o no tengo correos de revisión mensual. Entonces miren que por ejemplo aquí si me dice, pero como no me va a traer como todos los que tengan que ver con revisión mensual. Entonces ya aquí yo a dónde debo ir, a mi correo si efectivamente es. Entonces miren que por ejemplo si yo me voy al 24 de julio, lo debo encontrar en mi correo electrónico. Entonces esperemos acá un momento. Busquemos acá uno que diga 24 de julio. Busquemos también acá mi correo. 24 de julio. A Stephanie, listo. Entonces miremos acá nuevamente la respuesta que él nos dio. Dice, el 24 de julio, proyectos, o sea, la cuenta proyectos, proyecto Farmer, envió un resumen de estado actual a Stephanie detallando el historial de correos y los próximos pasos para asegurar la revisión y determinar las acciones a seguir.
Me trajo bien la información, es un correo electrónico de revisión. Si me voy acá, sí efectivamente es un correo de revisión. Y me trae el recuento desde el 10 de diciembre del 2024. Listo, entonces él me va a dar todo el hilo del correo desde esa fecha hasta la actual. Listo, depende el asunto que yo le especifique, el destinatario que yo quiero que él consulte. Listo, también vamos a poder traer información de otra, por ejemplo, colocamos acá el arroba y yo puedo traerme datos de mi, pues de archivos que tengamos en Drive con el arroba y colocamos, por ejemplo, el nombre del archivo. Entonces, ISO 9001. Entonces, miren que él me va a buscar la norma ISO 9001. Entonces, crea una tabla con este archivo. Entonces, él va a consultar la información y validar con qué datos es posible crear una tabla con respecto al archivo que estamos generando. Entonces, miren que acá él está tratando de generar esa tabla. Aquí no lo hizo. Miremos a ver si acá actualiza que me está mostrando como una barra. Coloquémosle al revés el prompt. Aquí intentemos diferente. Crea una tabla con este archivo adjunto. Entonces voy a tener nuevamente la opción arroba ISO 9001. Y coloquemos acá. Obviamente especificar qué columnas quiero o crea una tabla con los ítems más importantes de este archivo. Validemos acá si no lo tomo. Si no, vuelvo y recargo. No lo está generando. Venga, recargo acá y borro historial. Y aquí es donde empezamos a iterar. También nos va a permitir, antes de hacerlo, aquí nos va a permitir utilizar las gemas. ¿Recuerdan que hemos utilizado las gemas? Entonces desde aquí también puedo yo usar mis gemas para dar contenido o análisis dentro de mi hoja de cálculo. Voy a colocar acá nuevamente, crear una tabla con Giselle, cuéntanos. Stephanie, para recordar que ya nos quedan como unos 3 minutos para finalizar aproximadamente. Si no, nos queda de tarea este. Yo lo hago y después lo mostramos. Crear una tabla con las características más relevantes de este archivo adjunto. Y arroba ISO 9001. Bueno. A veces también he notado que a veces cambiamos de pronto la cuenta en inglés, pero hacemos el pronom en español y nos funciona. Miren que acá está tomando, yo creo que me hubiera tocado mejor irme a una nueva hoja. Y voy a copiarlo acá y luego en un minutico borremos acá, actualicemos aquí y ya. Dice, porfa, me ayudas a ver si en el chat hay alguna duda. A ver si la respondo acá mientras. No, solo están dando las gracias por el espacio. Listo, perfecto. Ya, igual ya terminamos. Miremos a ver si acá no. Definitivamente la dejo de tarea para mí. Igual, lo general debe analizar el dato. Dudas, inquietudes de este tema también las podemos abordar así como en el inicio, en la siguiente sesión. Y muchísimas gracias por la asistencia al espacio. Todos. Gracias. Gracias a ti. Ahí Hasta luego. compartí el link. Gracias. 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 Gracias.